Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de quechua, ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya están ingresando varios para empezar nuestro curso del día de hoy. Espero que se encuentren bien. Alguien chimel de opciones. Alguien que espera jalilla chimena ya. Muy bien. Ya, en breve empezamos, ¿ya? A ver, un momentito. Ya está. Bueno, empezamos el curso del día de hoy como corresponde, estimados amigos. Eh, Voy a presentar mi pantalla, espero que estén viendo. ¿Se está viendo? Sí, creo, ¿eh? Entonces, el día de hoy, estimados amigos, nuestro trabajo consiste ya en conocer un poquito más la morfología nominal. ¿Ya? ¿Qué es este tema de morfología nominal? Recuerden dos cosas muy interesantes, ¿ya? Mira, vamos a desglosar en qué o cómo podemos trabajar sobre la morfología nominal, ¿ya? Veamos, mira, la palabra morfología conclusivamente estudia dos cosas, las formas, las estructuras de quién, de los sustantivos. Vamos a hablar de la estructura de los sustantivos. Entonces, estimados amigos, cuando nosotros hablamos en el quechua de las estructuras, de la estructura que debe tener cada uno de nuestros sustantivos, entramos a trabajar, a tallar un tema muy importante, que son los sufijos, ¿ya? Los sufijos. Estos sufijos que nosotros vamos a trabajar son de suma importancia en el quechua, porque esto añade significado a una palabra raíz. ¿Ya? Entonces, la morfología nominal, hablaremos directamente de las estructuras, de la estructura de los sustantivos de cada uno, ¿ya? O de los sufijos que complementan y que hacen que el sustantivo tenga sentido. Ahora, veamos. En nuestro libro hay algo interesante que nos dice. Nos dice, mira, la morfología nominal estudia la formación o cómo se forman cada palabra que nombra las cosas, personas, animales. Esto se denomina sustantivo. Ahora, tenemos la flexión nominal. ¿Qué nos dice? La flexión nominal ocurre cuando agregamos sufijos a una raíz. Esto es muy importante, estimados amigos. En el quechua, este tema de los sufijos es muy importante, porque cada momento, cada instante, siempre vamos a estar agregando sufijos. Por eso es muy importante, estimados amigos, que nosotros conozcamos cada uno de los sufijos. Nos dicen, mira, de hecho, los sustantivos no mencionan una persona, indicar número, caso gramatical. Ya. Ahora, veamos, mira, algunos ejemplos en sí, porque necesitamos pasar a otro tema. Nos dice, mira, Loja va a trabajar con la Y, que viene de Wasi, mi casa. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, tenemos otro, Ham, es tú, trabaja con el sufijo iki, wasiki, para indicar posesión. Wasi. ¿Te das cuenta? Para el pai utilizamos la N, aquí está la N. Y dices, paipa wasin, su casa. Entonces, si te has dado cuenta, aquí, donde te estoy poniendo, donde voy a poner este grupito de sufijos, vendrían a ser, pues, aquellos que le dan
variabilidad a un sustantivo. Por ejemplo, wasi, mi casa, wasi, tu casa, y wasi, ¿ya? Luego, pasamos a una regla ortográfica muy interesante. Nos dice la regla ortográfica aquí. Si la palabra termina en vocal, se agrega de frente cualquier sufijo que tú quieras. Pero si termina en consonante, aquí está, mira, lo que hemos avanzado. Dos cosas muy importantes. En todo el quechua, cuando nosotros nos encontramos con palabras que terminan en consonante, siempre la regla es la siguiente. Y nosotros, cuando termina en consonante, le agregamos el mi, recién el sufijo que corresponde. ¿Ya? Aquí está, mira. Te estoy explicando. Si la palabra termina en vocal, se agrega directo el sufijo. Ya no hay necesidad de agregar auxiliares. Pero en caso de consonantes, sí tenemos que agregar auxiliares. Como en este caso, por ejemplo, Mixi. Mixi, hemos agregado directo. Liglia, ligliay, ya, chocla, choclay, hemos agregado directo. No necesitamos un auxiliar. El auxiliar mi, ya, hemos hablado aquí de un entre comillas, mi es de uso exclusivo de cuáles. ¿Para quiénes? Para palabras cuyo final o que termina en qué? Que termina en con, no. Como el caso siguiente. Por ejemplo, aquí la tenemos. ¿Ya? Como el caso siguiente. Hatun. ¿Qué es hatun? Y ahí metamos hatun. Hatun viene a ser nuera. Entonces, en este caso, estimado, también entiende, por consiguiente, yo quiero agregar algún sufijo posesivo, tengo que aumentar el auxiliar. Por ejemplo, hatun, y recién agrego el auxiliar no hay. Después de agregar este auxiliar mi, recién voy a colocar, voy a poner cualquier otro sufijo. Como el hatunilla, hatunilla, hatunilla. Recién estoy colocando un sufijo. Esta es una regla muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, aquí está. Esto debemos tener en cuenta. Por ejemplo, encontramos la palabra cultur. Igualito. Cultur, una palabra que termina en R, por consiguiente tienes que agregar todavía el auxiliar ni. ¿Para qué? Para que puedas poner un sufijo. Culturni. Y recién le agregas el posesivo que tú quieras. Cultur, ninch. Mira, fíjate. O sea, en todos los casos, cuando una palabra termina en consonante y queremos agregar un sufijo, siempre vamos a tener que seguir esta regla de conformación de palabras, ya con sufijos. Entonces, mire, si se dan cuenta, existe un grupo determinado de palabras que terminan en el quechua en consonante, sí hay. No son muchos, pero sí hay. Eso hay que tener en cuenta. Y eso nos dice aquí en nuestro texto. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Ahora, esto es un trabajo que ustedes van a hacer con el sufijo posesivo correspondiente. Hemos trabajado eso. Y nos vamos a ir aquí abajo. Aquí también tenemos algunas actividades, estimados. ¿Ya? Por ejemplo, recuerden que hemos trabajado casi en las últimas clases del primer libro, los posesivos. Wasi dice aquí. ¿Y cómo se diría mi casa en quechua? ¿Y cómo se, yo digo? Simplemente pongo aquí mi texto. Wa, sí, ya está. Por ejemplo, Yawar, su sangre. Yawar. Mira, fíjate, Yawar termina en consonante. Por consiguiente, agrego el auxiliar ni y pongo Yawarni, su sangre.
Así tiene que funcionar. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Ya, mira, aquí estoy poniendo. Dos cosas. Yawar termina en qué? ¿En qué termina? En, aquí está. Mira, ¿termina en qué? En consonante. Y por consiguiente le he agregado el auxiliar ni y recién el posesivo. Así va a funcionar en todos los casos. ¿Ya? Entonces, aquí trabajan, por ejemplo, Misi, Chumpi, Rumi, Pichana, Onco. Con cada uno de estos puedes trabajar. Ahora, esa es la página 15. La página 16 nos manda otros ejercicios. Nos manda el ejercicio siguiente, que dice, ¿qué es lo que voy a hacer en este ejercicio que me toca? Voy a hacer lo siguiente. Marca con check si está bien escrito o con X si está mal y luego corrige. Yawar, mira, por ejemplo aquí, dice Yawarki, mira, Yawariki, es una expresión errónea, mal escrito. ¿Cómo tiene que estar escrito? Simplemente, como hemos visto, tiene que estar escrito Yawar, como termina en consonante, agregamos el auxiliar y pongo Yawar, ni. Ahora sí está o tiene una escritura correcta. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos pide que hagamos en estos ejercicios. ¿Ya? Cada uno de estos, por favor, fíjense cuál está mal, cuál está bien, y escriban sus correspondientes correcciones o simplemente traten de trabajar y vean si está correcto o no está correcto. Luego, relacionar Nuja, Misi, Misiki, Missing. Relacionemos. Nuja siempre va a estar relacionado con la Y. Por consiguiente sería Nuja pa Misi. ¿Ya? Nuja pa Misi. Ya está. Ahora, aquí en el ejercicio 4 nos pide traducir. ¿Qué cosa nos pide traducir? Oraciones del castellano al quechua. Mi casa, tu tierra, su sangre, mi escoba, tu camisa. Aquí está, mi gato. Todos estos tú vas a traducir al castellano. ¿Cómo se dice mi casa en quechua? Fácil, pues. Pones aquí y pones wa, sí. ¿Cómo se dice, por ejemplo, mi escoba? Pichana. Pongo aquí. Pichana. Ya está. Voy corrigiendo o voy completando los ejemplos. ¿Entendido? ¿Ya? Aquí tenemos algunas oraciones. Mira, nos dice, el tipo de oraciones que te dan solo algunas palabras en desorden. Ñuja mama puri. ¿Ya? Entonces, Ñuja siempre va a trabajar con el ni. Entonces, ¿cómo sería mi oración? Ñuja mama iban purini. Ya está. Es mi oración. Yo con mi mamá camino a casa, o con mi mamá camino. Ñuja misi puni. En este caso sería, por ejemplo, la oración, ¿cómo sería? Ñuja, ya, fíjese. Misi Wampurini. Ya, ya está aquí, mira. Podemos poner Ñuja, ahora que mi siwan, ¿qué cosa? Puño. Y voy completando mi oración. Ñuja mi siwan, puño. Aquí falta una I. Ya está. Completen de esa manera cada uno de estos espacios que se le está dejando. ¿Ya? Aquí tenemos algunas palabras, misi, wasi, ¿qué significa? Y luego, hemos hablado ya del caso genitivo en quechua, estimados amigos. ¿Ya? En una clase anterior hemos hablado de esto. ¿Cómo ha cambiado el caso genitivo del quechua? Mira, fijémonos esto. Nos dice, el genitivo que estamos viendo aquí, ¿ya? El caso genitivo
marca posición o pertenencia, esa es la clave, ¿ya? Es decir, a quién pertenece algo o qué parte pertenece a un todo. Veamos algunas reglas, ¿ya? Mira, estamos hablando del caso genitivo. ¿Para qué sirve? En este caso, estimados amigos, este caso genitivo del que estamos hablando tiene una naturaleza. Ya, a ver un momentito. Ya, aquí está, un ratito más abajo. El caso genitivo del que estamos hablando, aquí está, caso genitivo. Ya, un momento. Caso genitivo. ¿Cómo funciona este caso genitivo, estimados colegas? El caso genitivo, como has visto, en el quechua se traduce en dos expresiones. La P y luego también se traduce en la famosa PA. ¿Ya? Esto hemos estado viendo en su momento, en el momento oportuno. Literalmente, este caso genitivo indica qué cosa. Posesión. O sea, al castellano sería de, ¿ya? Que algo es propio de alguien. Ahora, ¿qué? Por ejemplo, ponemos una palabra, ¿ya? Dices, role, role. Estoy diciendo de role. Fíjense. Por ejemplo, pongo Juan y pongo Juan, pa. Pongo Dina. Estoy poniendo Dina. Para decir que un objeto es de Dina. O como diríamos Juanpa. Aquí está, mira. Juanpa. Para decir que un objeto es de Juan. O de Rolly. Aquí está, Rolly. El caso genitivo es propio o indica en este caso posesión, pertenencia de algo a alguien o de un todo. ¿Ya? Ahí está, de Rolly, de Juan, de Nino. Podemos hablar así, no hay problema. ¿Ya? Entonces, mire, estimados amigos, este caso genitivo tiene dos cosas muy importantes. La PA que estoy aquí resaltando es exclusivamente para palabras, expresiones, términos que acaban o que terminan en vocal. Y la PA es exclusivo para palabras, expresiones que terminan en consonante. Como en el caso de Juan, termina en consonante, por eso puse Juan. Rolly termina en vocal, por eso he puesto la P. Rolly, de Rolly. Digna termina en A, también por eso he puesto. ¿Me entienden, estimados? Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que ya hemos entendido claramente qué es el caso genitivo en el hecho. ¿Me han entendido? ¿Entendieron o no entendieron? Vamos. Estoy aquí para responder sus preguntas, dudas, comentarios. Cancho Tapuki Manacho. Manacho Cancho, ya. Muy bien. Y aquí nuestra ficha habla. Por ejemplo, nos dice, si la raíz termina en, mira, fíjate, vocal, se usa el sufijo P. Warmi, warmit, estoy diciendo. ¿Ya? Warmit, wasi, la casa de la mujer. Recuerden, ¿cuándo nomás? Cuando una palabra termina en vocal. En caso de consonante, nos dice que hay que utilizar el PA como en el caso siguiente. Atuk termina en Q. Y por consiguiente le agrego atukpa. ¿Ya? Porque termina en consonante. Atukpa del zorro. ¿Ya? Atukpa quiero el diente del zorro. Atukpa wasilis, la casa del zorro. Puedes utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, en la variante chanca siempre se usa el PA. Eso es lo bueno del chanca, ¿eh? Que solo vamos a utilizar la PA.
Por ejemplo, aquí decías atopa, dice. O aquí dice warme. Pero en el caso del quechua chanca, estimados amigos, ya no dice warme, sino va a decir warmipa, jaripa, aljupa, misipa, ¿ya? Es una de las características que tiene el quechua chanca. ¿Entendido? ¿Ya? Y aquí tenemos correcto, warme, wasi. Y aquí la forma incorrecta sería warme, wasi. En este espacio que te estoy dando, estimados amigos, te estoy haciendo la diferencia todavía. Por ejemplo, el primer caso nos dice, warme, wasi, con la P. Inti, punchao, el día del sol. Aljupa, kirun, ¿ya? Aquí un poquito mezclado ya el cha. Pero las formas incorrectas serían warmir, was, intich, punchao, alju, kir, ¿ya? Entonces, estimados amigos, este es el caso de aquellos sufijos que indican posesión, pertenencia de algo, ¿ya? Chay, mi chay. ¿Entendido o no entendido? Tienen trabajo hasta la página 20, ¿ya? Hasta la página 20, por favor. Hasta la página 19. Trabajen, trabajen. Estimados amigos, con eso creo que hemos entendido un poquito más cómo debe funcionar el quechua y ahora sí entramos a nuestro tema principal de higiene. Pero si hay alguna pregunta antes de ello, pueden plantear, estoy aquí para responder y sus dudas, ¿ya? Vamos, vamos, hablen, por favor, y maricamuchis, manachus en muy mona, y me campas. Profesor, buenas noches. ¿Esta va, va a ir siempre con vocales o con consonante también puede ser? ¿El pa? ¿De cuál me estás hablando? El pa, por ejemplo, puede ir con consonantes y vocales, es válido para ambos. En cambio, la P solo va con quién, solo con quién. Aquí está. La P solo cuando una palabra termina en vocal, solo en ese caso. ¿Ya? ¿Entendido? Ya. Ahora sí, estimados amigos, nos toca empezar a conversar y aprender un poco más lo que nos toca aprender. ¿Ya? Veamos lo siguiente, mira. ¿Ya? Veamos lo siguiente. Ya, aquí tenemos algo muy interesante, mire. Después de todo, estimados amigos, nuestro tema en esta segunda parte, en este segundo libro, el tema más principal es esto. Pinta aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante este proceso de aprendizaje? Vamos a conocer aquí los pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos, como su nombre indica, aquellos que permiten para o que se utilizan para obtener información. Y el primer pronombre interrogativo que estamos conociendo es el a quién o quién. Ya veamos esto. Entonces, para todos, en el quechua existe un pronombre interrogativo que se llama pi. Este pronombre interrogativo que estamos poniendo aquí se traduce literalmente al castellano como quién. Mira, fíjate. O sea, si tú en algún momento escuchas esta palabra pi, estás hablando de el pronombre interrogativo quién. Sí, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que tenemos la idea de que el pronombre interrogativo es pi, nosotros vamos a empezar a combinar cada uno de estos pronombres con un sufijo. Por eso es que estamos avanzando un poquito en la morfología. Entonces, sufijo. Existen cantidad de sufijos, pero en este caso, cada sufijo que tú aumentes a este pronombre interrogativo va a hacer que varíe de significado. Primer pronombre, primer sufijo, es el sufijo acusativo ta. Este
es el más complicado de conocer en el quechua. ¿Por qué? ¿Cuál es la función? ¿O en qué se traduce el sufijo acusativo? El sufijo acusativo ta se traduce en a, al, ala, a los, a las, ¿ya? Puede traducirse también como la, el, y como los. Puede traducirse como las. O sea, estimados amigos, el pronombre, o digo, el sufijo acusativo ta, tiene todas esas traducciones. ¿Y cómo yo utilizo? ¿Qué hago para poner cada uno de ellos? Va a ser contextual. Pero ahora, en una oración, ¿cómo reconozco? Por ejemplo, ¿ya? Veamos aquí. Por ejemplo, yo te digo, en la oración dice, ¿ya? Yo compro papa. Esta es la oración. Yo compro papa. Mira, fíjate. Yo compro papa. ¿Qué hago yo? Compro papa. Ahora, esta misma oración yo voy a traducir al quechua. Yo, ¿cómo se dice? Ñoja. Ñoqa. Compro. Ñoqa ¿Verdad? Rantini. Mira, veamos con colorcitos. Yo estoy hablando de un color azul y aquí está ñoja. Compro viene a ser el verbo principal y pongo con un color verde y rantino. Ya está. Y lo que me queda es papa. Siempre por regla ya tengo sujeto o el sustantivo y el verbo. Lo único que me falta es el objeto. Y pongo el objeto es papa. Pero esta papa solito va a entrar. No, papata. El acusativo. Mira, veamos aquí. Muja papa rantín no tiene sentido. Por consiguiente, debo idearme algo. Siempre cuando yo digo yo compro papa, solemos decir en el quechua, yo compro la papa. Y esa la muchas veces es un recurso que se sobreentiende. Entonces, aquí diría, yo compro la papa. Por consiguiente, aquí tengo el artículo la y busco aquí. ¿Dónde está la? Aquí está. Si está la, entonces automáticamente aquí pongo el ta. Ñuja, papata, ranti. Ahora, otra manera de identificar cómo utilizar el sufijo acusativo ta. ¿Cómo? Cuando nosotros planteamos la oración, solo debemos hacernos dos preguntas. Uno, ¿a quién más el verbo? O segunda pregunta, ¿a qué? Mira, fíjate, más el verbo. Si estas dos preguntas son correctas, entonces debo tener en cuenta o debo saber que automáticamente mi oración viene con el sufijo ta. Por ejemplo, yo me pregunto, yo compro, ¿no es cierto? ¿A quién compro o qué compro? Vendría a ser ¿qué compro? ¿Compro qué cosa? La papa. Por consiguiente, en papa tengo que poner el sufijo acusativo ta. Por ejemplo, esta es mi clave, ¿eh? Yo te pongo aquí y digo, mira, Juan, ¿ya? Camina, a ver, canta la o canta canciones. Mira, fíjate, en esta oración, estimados amigos, no sé qué sufijo tengo que poner. Lo único que sé es que debo seguir en la estructura. Sujeto más, verbo más, no, más objeto, ¿ya? Más objeto y más verbo.
Solo sé en mente que yo sí o sí debo tener esta estructura. Entonces voy seleccionando, pues. Sujeto es Juan. Entonces pongo aquí abajo mi término Juan, el sujeto. Ya está. Ahora, ya tengo un sujeto. Ahora me pide que seleccione el objeto. Takikuna. ¿Qué es el objeto? ¿Qué es el objeto? Canciones. Aquí, bueno. El profesor Ahora, no está compartiéndose la pantalla. ¿qué dicen los demás? Juan, Taquiconata, Taqui. Sí está compartiendo. Sí está compartiendo. Ya te sugiero que salgas y vuelvas a entrar, ¿ya? Para que se pueda ver. Entonces, mira, tenemos aquí. Ya tenemos Juan Taquiconata. ¿Y el verbo? ¿Cuál es el verbo? El verbo que Cantar. utilizo aquí es canta. Taqui. Mira, en este caso ya tengo una oración que dice Juan, ¿ya? Taquicuna, taqui. Pero si te das cuenta, esta oración no está completa. No está completa. Y como no está completa, ¿qué me falta? Me falta un sufijo. Tatikuna, Juan, Tatikuna, Pero ojo, ¿cómo sé que aquí tiene que ir el ta? Tal vez puede ir el pi, puede ir el guan, puede ir el manta, o sea, no sé realmente. Entonces, ¿qué hago en este caso? Para yo identificar qué sufijo va, primero me pregunto, Juan, ¿qué canta? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No. Juan, Sí. ¿qué canta? No tiene sentido. ¿No es cierto? Ahora, ¿a quién canta? Ah, no tiene sentido. Si una de las dos tiene sentido, automáticamente aquí yo tengo que poner el sufijo acusativo. ¿Ya? Juan, taquikunata, taqui. Entonces, cumpliendo esa estructura recién sé qué sufijo voy a colocar. Caso contrario, mi oración en el quechua va a estar mal. Ahora, ya tengo la idea. Por ejemplo, ¿ya? Aquí te voy a poner una oración. Juan, mira, fíjate, ¿ah? Ayuda a Dina. Aquí sí está muy claro, mira, estimados amigos. Siguiendo la estructura que tengo, pongo Juan. Juan, ¿cómo se dice? Juan. El objeto, a Dina. Dina. Ayuda. Yana. Ah, ya está, mira. Juan, ya puse mi sujeto. Y el verbo, ya puse. Entonces, otra vez me quedo con la duda si aquí el objeto va a ir con sufijo acusativo ta o qué sufijo. Porque si yo pongo aquí Juan, sigue. Se puede traducir por Juan Dina Yanapan. Juan ayuda con Dina. Mira, Juan ayuda con Dina. Puede ser Juan Dina Dinapaj Yanapan. Juan ayuda para Dina. Entonces, no sé realmente en este espacio cuál de los sufijos va a ir. Pero como yo tengo aquí, mira, un artículo, ¿qué va a pasar? Mira, fíjate. Busco aquí. Utilizo, ¿qué cosa? El acusativo a. O si deseo, me hago la pregunta. Juan ayuda. ¿A quién ayuda? A Dina. Por consiguiente, en este espacio pongo el acusativo. Juan Dinata y Anapa. ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tengamos en cuenta eso. ¿Ya? Tengamos en cuenta eso. Que el sufijo acusativo es uno de los sufijos tal vez más complicaditos para entender para muchos que aprenden quechua,
Pero con estos recursos que te estoy diciendo, primer recurso, si encuentras uno de estos recursos en tu oración en castellano, ya debes estar pensando que automáticamente va a ir el acusativo. Si en tu oración responde a estas dos preguntas, entonces automáticamente tú tienes que poner el acusativo ta. Si no responde a esto, no aparece esto, entonces posiblemente sería otro sufijo. Entonces, ¿a qué estamos yendo en este caso? Estimados amigos, lo que estamos haciendo ahora es que vamos a entrar en el mundo del pi más el ta. Entonces, una de las preguntas usuales que nosotros utilizamos es esto. Pita. ¿Qué mata pita kama profesor y achachir? Pita se traduce o se, al final se une y la expresión sería pita. ¿Ya? Pita. ¿Y cómo se dice, profesor, esto en castellano? En castellano, esta expresión pita es lo mismo que decir ¿a quién? Ya está. ¿A quién? Esa es la expresión. Entonces, la pregunta es, ¿a quién va dirigido, a quién va orientado una acción? Por ejemplo, ¿ya? En una clase pasada, les he dicho algunas reglas muy importantes. Aquí voy a poner Pita, por ejemplo, Yana Panqui. Pita Yana Panqui. En castellano, ¿a quién ¿A quién ayudas? ayudas? Mira, Pita Yana Panqui, ¿a quién ayudas? No va a funcionar con todos los verbos. No puedes poner Pita o Pianqui. ¿A quién bebes? No funciona. Puede funcionar como Pita, Hawanki. ¿A quién miras? Sí funciona. Pita, por ejemplo, a Panqui. ¿A quién llevas? Munanki, profe. Puede ser Pita, Munanki. ¿A quién quieres? Pita, ¿ya? Kunwakunki. También. Mira, ojo, estimados amigos. Lo que tú también tienes que entender aquí, mira, en este grupo de preguntas que estamos planteando, hay algo en particular, que todos terminan en inki. Pita, Yanapanki, Pita Hawanki, Pita Apanki, Pita Monanki. ¿Cuándo no nos han hecho esta pregunta? Pita Hawashanki, dice. Pita Yanapanki, Pita Kuyanki, Pita Monanki. Profe, ¿qué significa Ah, cuyakunki? ahora sí, ahorita vamos a ir ya. Pita Hawanki se traduce como ¿a quién miras? ¿A quién miras? Por ejemplo, Pita Apanki significa ¿a quién llevas? ¿Ya? Pita Monanki se traduce como ¿a quién quieres? Pita Kuyakunki viene a traducir como ¿a quién amas? Extraña. ¿Ya? ¿A O quién ama. amas? ¿No es cierto? ¿Ya? Cuya Varía, quién. ¿ya? Varía. No Kunki. siempre va a ser Kuyanki, por ejemplo, con Munakunki. Munanki es querer, va a depender mucho. En algunos lugares, ¿a quién que amas? Dices Munakunki. En algunos lugares, Kuyakunki. Cualquiera de las dos expresiones va a ser válida. ¿De qué va a depender? Del contexto en el que tú te encuentres. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Ya? No siempre es tan exacto el quechua para que digamos, no, sí es esta oración, sí o sí esta palabra. No,
sino va variando de acuerdo a las localidades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no con todos los verbos va a funcionar. Yo no puedo decir pita cuchun, o también tal vez puedo decir aquí en cortas. ¿Eh? Por ejemplo, no puedes decir pítame conki, porque recuerden, estimados amigos, cuando nosotros trabajamos con el pronombre interrogativo, pin, te voy a decir, es, ya, mira, fíjate, de uso exclusivo, ¿para quiénes? Para personas, utilizaremos familias. ¿Qué vocabulario puedo utilizar? Profesiones, ¿ya? Mira, puedes utilizar, más no para objetos. En algunos casos, podemos utilizar hasta animales, ¿ya? Pero en este caso, nunca, estimados amigos, para el pi vamos a utilizar como respuesta objetos. Para el pi es de uso exclusivo de qué? Puedes utilizar personas, puede ser familia, profesiones o hasta animales. Solo eso, más no puedes utilizar otras cosas. Y veamos, miren, por ejemplo aquí, Pita Buena Blanque. ¿A quién ayudas? Yo ayudo a mi mamá, pongo aquí, mamá, pongo una y le agrego ta. Mamaita. Yana, vale. Pani. Ahora, ojo, te voy a dar una idea clara. Aquí. Cuando nosotros preguntamos en segunda persona, ¿ya? Veamos esto, mira, te voy a dar la regla. Cuando preguntas ¿en qué? En segunda persona, entonces tu respuesta será en primera persona. Tengo que imprimir porque el profesor Esto hace ese debes entender recuerdo claramente, el examen. ¿ya? 3 clases. El lunes avanzamos el día miércoles desde su audio. Ya está, mira. Fíjense. La segunda persona, entre paréntesis voy a poner la que termina en terminación inqui, entonces tu respuesta será en primera persona, con la terminación ni. Sí o sí tiene que ser así. Porque si no funciona de esta manera, te voy a decir, tus oraciones no van a tener coherencia, tus respuestas no van a tener coherencia. Entonces, por eso te estoy diciendo, cuando preguntas en segunda persona con el inki, tu respuesta será en primera persona con el ni. Es una regla. Ahora, ojo, otro dato importante. Si la pregunta, mira, si la pregunta utiliza el sufijo, entre comillas, ta, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Entonces, recuerde, la respuesta también debe tener obligatoriamente el sufijo. ¿Qué sufijo estamos hablando? El sufijo ta. Si no pasa esto, entonces tu oración no tiene coherencia. Y te estoy diciendo, mira, si la pregunta que aquí tenemos aquí, si la pregunta tiene ta, entonces tu respuesta, ¿qué va a pasar? Tu respuesta también debe tener ta. Sí o sí. Y te voy a explicar aquí algo. Regresamos un poco. Pita,
Mira, pita yanapanki. Y como dije, mamaita, ¿ya? Yana pani. Siempre estas reglas son importantes. Muchas personas se equivocan y dicen, responden mal. Por eso es importante, estimados amigos. Pita yanapanki, mamaita yana pani. Si yo cambio aquí, por ejemplo, mamá y Juan, no tiene sentido. Pita yanapanki. Te estoy preguntando, ¿a quién ayudas? Y tú me respondes, mamá y yanapani. ¿Ayudo con mi mamá? No tiene coherencia. Por eso es importante. Sí o sí debe llevar el sufijo con el que se pregunta, tiene que tener la respuesta. Pita yanapani, mamá y yanapani. Por ejemplo, aquí, pita javanchi. Por eso les digo, el quechua tienes que escuchar bastante. Tienes que tener mucho oído. Pita jawanki, mira otra vez. Pita jawanki. Como te dije, tu respuesta va a ser con el ni. Y otra vez aquí, mira. Pita. Imagínate que tú ves al profesor y pones aquí. Ñuja, pongo aquí. Yacha, chij. Y le agrego ta. Yacha, chijta, wani. Mira, se ha cumplido la regla. Pita jawanki, ñuja, yacha, chijta, inki, hawani. Ya está. He cumplido con la regla que me estoy planteando. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, creo que estamos siendo bien claros porque vamos a plantear más adelante preguntas para que ustedes puedan responder. Entonces, el pita siempre va a tener esa función. Pita jawanki, pita yanapanki, pita, pita. Pero recuerden, antes del pita hay un sujeto tácito. ¿Cuál es ese sujeto tácito? Podría ser, por ejemplo, ham, pita yanapanki. Este sujeto tácito es un sujeto que se sobreentiende. Ya no va a ser necesario poner. O si desea usted, puede poner y decir, ham, pita yanapanki. Pita jawanki. Puedes poner también. Ham, pita, jawanki. Puedes poner, no hay problema. Pero si yo te pregunto, ham, pita yanapanki, pones mamaita yanapanki. Este mamaí también es opcional. Mira, es opcional. ¿Qué puedes poner en vez de mamaita? Puedes poner, ¿qué cosa? Taitaita. Puedes poner profesiones, hasta animales. Por ejemplo, pita yanapanki, en algunos casos funciona. Y digo, misi, Amachata, yanapani. pita yanapani, ahí va el gato. Ahí también profesional. Amachata, yanapani. Puede cambiar. ¿Ya? ¿Me entienden? Puede cambiar. ¿Están entendiendo? Entonces, lo que nos estamos empapando es con el pita. Pita se traduce como aquí. Pita jawanki. Por ejemplo, aquí dice, pita apanki, ¿a quién llevas? Yo puedo poner, por ejemplo, aquí puedo poner miembros de la familia. Y los posesivos que hemos avanzado en el primer libro. Por ejemplo, aquí pongo hermano. Wow, sí. Voy a poner un posesivo. Wauhiki, mira. Wauhiki es, mira, veamos. Hermano. Para que puedan entender. Wauhi es hermano. Ya está. Voy a utilizar un posesivo. No siempre voy a utilizar la Y. Puedo utilizar otros posesivos. Por ejemplo, wauhiki. Si le he agregado el inki, como hemos estado avanzando, mi expresión varía. Tu hermano. Wauhiki. Ahora, si aquí he puesto ta, pita, entonces automáticamente el sustantivo
voy a agregarle el ta. Waujiquita. Mira, con rojito. ¿Cómo sería? Waujiquita. A tu hermano. Mira, fíjate. Estoy poniendo paso a paso. Wawqiykita apanki. Ya está. Ahora, ya está. Ahora me doy cuenta con la otra regla. La pregunta es con inki. Por consiguiente, como dice la regla, aquí dice, mire. Si me Ni. preguntan con el inki, mi respuesta es con el ni. Eso no debo olvidar. Wawqiykita apami. Y pongo aquí. Ah, ¿ya? Wawqiykita apani. Ya está. Muy bien, apani. Ahí está. Waujiquita, apani. Noqa wawqiykita apani. Claro, puede ser. ¿Ya? Llevo a tu hermano. ¿Ya? Y se va convirtiendo así mi oración. Llevo a tu hermano. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, mira, ya tenemos una estructura clara de cómo vamos a responder a nuestras preguntas. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra pregunta. Dice, mira, definición sencilla, estimados amigos. ¿Qué es el pita? En que el pronombre interrogativo pi significa quién. Mira, fíjense. ¿Ya? Y cuando damos el ta, se convierte a quién. Mira, fíjate. Se usa para hacer preguntas sobre la persona que recibe la acción de un verbo. Esto debe ser muy importante. El sufijo ta es exclusivo para acciones que afectan, para acciones que van orientadas a una persona. Aquí dice, Peter Bolabanqui, ¿a quién ayudas? Por ejemplo, aquí, estructura. Tenemos aquí, Peter más el verbo conjugado. Y acusativo, verbo, y en verbo sería Pitayana Banqui. ¿A quién ayudas? Pitayana Banqui, ¿a quién ayudas? Pita Rimanqui, ¿a quién hablas? Pita Jawarinqui, ¿a quién cuidas? ¿Ya? Pita Uyarinqui, ¿a quién escuchas? Pita Jawanqui, ¿a quién miras? Pita Jamutanqui, ¿a quién piensas? Pita Suyanqui, ¿a quién esperas? Pita Muchanqui, ¿a quién besas? ¿No es cierto? Y a este lado, ya mira, estimados, mira, fíjense, ¿ya? Aquí, mira, la primera parte. Se cumple la regla. Pita. Bien. En terminación inqui. Ya está. Pita Yanapanqui. Y a este lado, esta es la respuesta. Moja, mamaita, yanapa, ni. Sí o sí se debe cumplir esa regla. Si no se cumple, ¿qué pasa? Mi oración no tiene coherencia. Por ejemplo, Pita Rimanqui, ¿a quién hablas? Pita con el inqui, mira. Aquí está. Pita con el inqui. Igualito. Como tengo ta aquí, en mi respuesta sí o sí voy a tener ta. Aquí dice. Ahí ta, remane. ¿No es cierto? Entonces, estimado, hay que tener mucho cuidado cuando queremos nosotros, en este caso, responder esta pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se dice cuidar en quechua? ¿Ya? Cuidar en quechua no existe literalmente, pero en el contexto que nosotros vivimos, muchas veces cuando tú vas a algún lugar, dices, vas a decir jawaripanqui, o una jawaripanqui, ¿qué significa? Me lo cuidas, me lo miras. Muchas palabras en el quechua no existen literalmente. Amachay, por ejemplo, puede ser defender, pero, ¿ya? En este caso, jawarinqui hemos considerado como cuidar. Pero jawarinqui, ¿a quién cuidas? Igualito. Mi respuesta. Guajita, jawarí, se cumple la regla. ¿Ya? Se cumple la regla. Entonces, por favor, hay que estar atentos con cada una de estas reglas para trabajar. Ahora nos dice,
Escribe el verbo correcto según corresponda. ¿A quién ayudas? El verbo. Escuchas, hablas, saludas, enseñas. Aquí está. Por ejemplo, enseñas. Pita. Y aquí pongo aquí, mira, fíjate. ¿A quién enseñas? Pita. Yacha. Sí. ¿Ya? Y que a quién enseñas. Y voy completando mi espacio. ¿Ya? Otro. Tienes que unir las preguntas con sus respuestas. Pinta Yana Panchi. Y automáticamente tengo que buscar, en este caso, cuál es su respuesta. El mismo verbo, solo que con terminación ni. Pinta Yana Panchi. Busco, aquí está. Nyuja Mamaita Yana Pani. ¿Me doy cuenta? ¿Ya? Peter, ya, Ahora, aquí me ayudas, Peter en la banca. Lee la pregunta y responde con el nombre de la persona, su ocupación u oficio. ¿Ya? Por ejemplo, Peter en la banca. Y aquí yo tengo que poner a mi abuelito. Puedo poner aquí la palabra Hatun Tataita. correspondiente. ¿Ya? Aquí está. Y pongo Hatun Tataita. Taita. Ya está. Hatun Taitaita y Yanapani. Peter en la banca, la enfermera. ¿Ya? Busque. ¿Y dónde van a buscar el vocabulario? Aquí, ¿ya? Estimados. Para buscar vocabulario, vayan a la carpeta que se les ha compartido. Y aquí dice, libros adicionales. Buscan libros adicionales y encuentran, ¿qué cosa? Sopa de letras en quechua. Abren esta sopa de letras y van a encontrar todo lo que es vocabulario. Profesiones, van a encontrar ocupaciones, familia, van a encontrar todo. Entonces, este libro les va a ayudar, está en pentavocálico creo, pero les va a ayudar bastante vuestro aprendizaje. ¿Ya? Entonces, busquen el libro, por eso se les ha pasado materiales, para que tengan bastante material con el que trabajar. ¿Entendido? Ya está. Entonces, estimados amigos, el día de hoy creo que vamos a quedar. Aquí está, mira, el ejercicio 2 dice, Pita y Anapain. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ñuja mamaita Yanapain, mamaita apanki, ñuja walmita, wajyeiki. No. La A. ¿Cuál es la respuesta? A. La respuesta correcta es A. Y pongo. Ay, Dios. ¿Ya? Ya está. Y voy selecciono. ¿Ya? Así es, estimados amigos. Entonces, creo que con esto nos quedamos hoy día y trabajen por favor hasta la página 24, Oh. 24, 25. ¿Ya? Ya te Hasta la página 25. Todo lo que es pita tienen que trabajar. Ay, chunga, pestaña, pescado. Desde la página 13 hasta la página 25, por favor, para el día lunes. Bien trabajadito. Ya, si tienen algunas dudas, preguntas, me escriban al grupo. A veces demoro en completar. Estoy en una sala, no hay buena señal, pero igual, por favor. Si tienen algunas preguntas, dudas, el día que están haciendo su trabajo, escriban al grupo o escriban a mí. Ya. Ya, con eso nos quedamos, estimados amigos. Y por favor, trabajen. ¿Ya? Trabajen. Sí, Profesor, buenas noches. buenas noches. Profesor. Grabación, ¿dónde le voy a encontrar? ¿Cómo no te entiendo? A ver. La grabación, profesor. Ah, sí, vamos a subir. Aquí en esta carpeta que estamos manejando, Quechua, aquí dice Quechua, segunda temporada, libro 2, ahí voy a subir. Ahorita voy a subir todas las grabaciones, ¿ya? No se preocupe. Aquí vas a encontrar. Profesor. Gracias. Ya. Profesor, una consulta. Adelante. Profesor. Sí, te escucho. Ya, profesor, tengo que descargar
o sacar copia para hacer la tarea? De preferencia sí, ya para que puedan tener más facilidad. Ya, profesor, gracias. Ya pues, estimados amigos, nos vemos el día lunes y el día miércoles es la evaluación. Así que por favor, a estudiar. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Muy bien, estimados amigos. Para los que aún faltan, aún no se han inscrito, ya pueden escribirme a este número que tenemos en la pantalla. ¿Ya? Entonces, escríbanme para que tengan acceso a vuestros materiales o los materiales que nosotros brindamos para los 6 meses de curso. Recuerden, este curso termina en junio, ¿ya? En junio va a terminar, y así que tienen todavía opción para ingresar los amigos que no han ingresado. Esta primera parte o esta segunda parte del libro, que es pronombres interrogativos, son muy primordiales para el diálogo, ¿ya? Entonces, por eso hay que ingresar, por favor, los que desean también los materiales, ahí está. Y estimados amigos, con eso creo que nos despedimos hoy día y espero que hayan aprendido un poco más del quechua. Topakunanchikama. Añay, chachi, unas camas. Pananchiskama. Gracias. Kilachay punchawkama yachachik. Chachi, parla yari. Y mata monanki. Chaita, monami. Esto también les voy a compartir, no se preocupen. Ya ahorita lo voy a subir a la página, a la carpeta. Chaita, mana, tiene guayquita. A ver, por ejemplo, vas aquí a tu carpeta Google Drive. Un momentito ya. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya, aquí, por ejemplo, desde el celular, desde donde sea, simplemente vas aquí, a ver, escúchame, ¿ya?